Bueno, ahora sí, estamos en vivo, Franz. Ahora estamos en vivo. Como decía Franz recién, fuera del vivo, pedimos perdón a todos aquellos hermanos y hermanas que estaban esperando conectarse y no aparecía el enlace y no aparecía el en vivo y no entendían por qué. Bueno, en realidad es porque tuve yo un problema con mi conexión de internet y estamos retomando. Esa es la realidad, estamos retomando. Pero quédense tranquilos que vamos a hablar hoy de esto que es una fe a mi medida, un Dios a mi medida, un relativismo que se respira en la vida de muchos de nosotros, que nos metieron y a lo mejor no sabemos. Bueno, nos vamos un poco a analizar, en nuestra fe a lo largo de este programa. Franz, ¿estás compartiendo? Ya compartí la gran mayoría. Podemos empezar cuando gustes. Bueno, entonces vamos con la intro del programa de hoy. Así no perdemos más tiempo y ya estamos con ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este diálogo entre hermanos de este martes 10 de mayo de este año 2022. Hoy vamos a hablar, Franz. Yo a vos ya te saludé. Acá es como que la gente dirá, pero esta persona no saluda a Franz. Bueno, estamos conectados hace un ratito, ya nos hemos saludado. Yo estoy Como todavía un montón mirando de mi celu. carreras. Sí, y hemos corrido bastante para poder conectarnos porque era imposible. Hoy vamos a hablar de esto, de la fe a nuestra medida, de una fe, un Dios a nuestra medida. Y esto nace un poco, bueno, si bien nace de la situación actual, social y la realidad que está viviendo hoy la iglesia, el mundo, pero también hemos hecho en RAC, en los grupos de WhatsApp, que si no formás parte te podés unir, hemos hecho una serie de publicaciones que, bueno, han llamado la atención de muchos, las han compartido y que es un poco el termómetro, por decirlo así, de cómo está la fe del común de los católicos. Estarás preguntándote de qué está hablando Franco, de qué tipo de publicaciones, de qué termómetro. Bueno, en realidad, en un ratito vamos a ir compartiendo las imágenes. Yo mientras tanto voy mirando para abajo porque tengo mi celular y estoy tratando de compartir el programa de hoy porque, bueno, lo hacemos en vivo y así vamos compartiendo. Antes de meternos al tema de hoy, vamos a saludar a Carlitos Ortega, que nos saluda, y a Claudia Patricia Montoya, que dice: buenas tardes, hermanos. Un saludo desde Colombia. Buenas tardes, Claudita. Bueno, es una alegría que estén todos ahí. Es una gran alegría para nosotros que martes a martes estén ahí con nosotros. Franz, antes de iniciar con el programa, ¿nos regalás una oración? ¿Qué te parece? Mi mamá amasa la masa. No, esa es una oración de primer grado o de kinder acá. Pero bueno, es que a veces hay que reír un poco. Me van a Exacto. disculpar, hermanos, se deben disculpar. Y bueno, invoquemos la presencia amorosa de nuestro Señor en el nombre del Del Padre, del Padre, Hijo y del del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios, porque nos tienes acá en esta tarde, en esta noche, en estos momentos, Señor, para compartir un poco la experiencia de la vida en Cristo, de la vida de aquel que se hace llamar discípulo o seguidor de Jesucristo. Y queremos compartirlo porque hemos visto cómo esta enseñanza se quiere ir perdiendo aún entre los mismos que nos llamamos católicos. Pero Señor, nosotros somos simplemente instrumentos. Por eso es que ocupamos, Señor,
que a través de tu Santo Espíritu te manifiestes, abra nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender tu mensaje, para poder entender tu palabra. Gracias por tanta bendición que nos das. Gracias por este clima aquí hirviendo, pero bendito Dios, ahí lo vamos viviendo, en otros lados está muy frío. Gracias, Señor, porque es parte de los regalos que tú nos das y que muchas veces no sabemos apreciar. Queremos pedirte, Señor, también, porque somos necesitados de ti. Pero hoy no pido por mí, hoy pido por aquellas personas que están pasando necesidades, por aquellas familias que están sufriendo, por aquellas otras tantas personas que no tienen qué comer, que no tienen la ayuda de un hermano que les tienda la mano. Señor, también ahí abre nuestros corazones para que podamos ser nosotros la mano tuya para poder llegarles a tanta necesidad que hay. Que no te pidamos a ti que les solucione los problemas, sino que nos abras la mente y el corazón para poder quitar nuestro egoísmo y poder también dar de lo que nos has dado a tantas personas necesitadas. Y no está de más, Señor, pedirte por la iglesia, por nuestro amado Papa Francisco, para que le des fortaleza, para que le devuelva la salud y para que siga adelante en esta misión tan grande que tú le has encomendado. Franco, ¿querés agregar algo? No, solo dar gracias al Señor por esta tarde, por poder estar unidos y también bendecirlo a Él, adorarlo, glorificarlo, porque Él es el centro de todo esto, Él es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el único que se merece todo el honor, toda la gloria, toda la majestad, toda la adoración. Bendito y alabado sea por siempre Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Franz. A ver, decía al principio que hemos hecho una serie de publicaciones y con temas varios, diversos, pero que afectan a esto que es lo que hoy se vive en la iglesia, lastimosamente, digo, es algo muy común. Yo voy a compartir una primera, como dice mi hermano Eleazar, una primera filmina, una primera diapositiva, una imagen, que es una imagen que hemos publicado en RAC, que ustedes reconocerán, y dice: yo me considero católica. Muchos me han criticado por vivir con mi pareja sin estar casados por iglesia. Yo creo que Jesús me ama como soy y entiende mi libertad. Él no va a juzgarme por no tener el sacramento, y yo le agregaría el sacramento del matrimonio. Bueno, acá tenemos un caso, una realidad social actual de muchos católicos que eligen hoy no casarse, que eligen hoy juntarse y vivir una fe así, ¿no? En donde Dios entiende mi libertad, o Dios entiende bueno, que a mí no me gusta casarme por iglesia y por lo tanto me acepta así y no hay nada malo en eso supuestamente y bla, 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 bla. Antes de que respondas, Franz, porque ya te veo que estás con ese mouse del ratón buscando no sé qué cosa ahí, Ahí te puse un pero mensaje al privado para que ahora bueno, lo pases. ahora lo voy a ver. Todavía no lo pude ver, pero me imaginaba, pues escuchaba tiqui, 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 tiqui. Cuando le leí eso se le empezó a brotar la barba, la piel a Franz. Pero bueno, antes de leer eso, saludamos a Adán Álvarez, que está un poquito como vos, dice: estoy desde Valles, SLP, México, dice: con intenso calor sabroso, amén. Bueno, y también saludamos a Ginia Amigo, que nos saluda. Franz, ¿qué nos podés decir con respecto a esta primer diapositiva de este Dios a la medida nuestra, de este Dios a la medida mía? Mira, Franco, precisamente es que esa es la tónica del programa. Podríamos, no sé, resolver el programa con esa sola
imagen que nos has presentado, que nos has preparado, hay un amigo mío que yo siempre le paso, siempre que puedo, le paso los enlaces, porque él me ha dicho, hey, Fran, la verdad es que yo no soy muy religioso, pero hey, páseme para ir viendo. Y ahora que le paso el enlace yo le paso la foto, me dice, estoy totalmente de acuerdo. Hay que buscarse un Dios bien alcahueta, que lo deje hacer a uno lo que le dé la gana y me dé todo lo que le pido rapidito, carajo. Carajo es una Epa, expresión muy normal acá, no es ninguna ofensa. Yo sé mira que en vos. otros países sí, pero aquí no. Aquí incluso la primera vez que clasificamos al mundial, el entrenador dijo a disfrutar, carajo, y era una expresión más bien de alegría. Hago la aclaración porque te vieron de brincaste. Sí, Y sí, en sí. realidad, para el tico eso no es ninguna ofensa ni tampoco el pendejo. Nada más como aclaración. Mira, qué bonito es sentir que tenemos un Dios que es misericordioso, que es un Dios que a Él no le preocupa lo que nosotros hacemos. En realidad, a él le va a preocupar más la gente mala, la gente que mata, la gente que roba siempre que no sea yo que me agarraron. No, a la gente que roba, que asalta un banco, un supermercado a mano armada. Esa es la gente mala. Tal vez puede haber algún otro que sea malo que descuida a sus hijos y los dejó botados. Esas son personas malas. Pero yo no, porque en realidad, que no, Dios es amor y yo amo a mi pareja y bueno, y algo así tan fácil, es que yo no ocupo casarme. Entonces yo lo que me cuestiono, lo primero que me cuestiono, decimos que creemos que la Biblia es palabra de Dios. Eso es lo primero. Y si es palabra de Dios, pues la Biblia nos da las regulaciones para la vida del ser humano. Empezando con que nos da los 10 mandamientos. Ahora, hay un mandamiento que dice no fornicarás. En algunas maneras de expresarlo lo dice diferente, pero en términos generales no fornicarás. ¿Y qué es fornicar? Bueno, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, ¿para qué un Dios que es misericordioso? ¿Para qué un Dios que es muy pura vida, como decimos aquí en Costa Rica? ¿Para qué va a dejar ese tipo de mandamientos? O sea, si fornicar es malo y yo voy a fornicar porque yo amo a la persona, entonces ya no es pecado. O sea, pienso que es un poco acomodar. Don José López, venimos llegando nosotros también. Así que ya llegaste, pero apenas llegaste a tiempo. Pues bueno, entonces ese es el asunto, Franco. Cuando yo digo, es que mi Dios no me va a castigar por eso. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Entonces, de todas maneras, quizás más adelante me vaya a casar y ya se solucionó todo. No sé si habrá un más adelante, pero empecemos por ahí. O sea, cuando yo quiero interpretar lo que es Dios, es que ni siquiera es su palabra, ni siquiera es su doctrina, no, es cuando yo quiero interpretar lo que es Dios. Hay un detalle que estaba escuchando un día de estos a un sacerdote y trataba de explicar Dios visto desde 3 maneras. El Dios de las religiones, sí, el Dios de las religiones, que es un Dios que está hecho por un concepto humano de lo que es Dios. Entonces, es un Dios omnipotente, es un Dios omnipresente, es un Dios omnisapiente, que está en todos lados, que es inamovible. Y ese es el Dios, y él decía, ese es el Dios de que los ateos no creen. O sea, no es que los ateos no crean en Dios, es que se les hace imposible creer en ese Dios.
Entonces, él decía, ese no es el Dios de nosotros, ese no es el Dios de la fe cristiana. Ese es un Dios que lo tenemos ahí para echarle las culpas de todo lo que nos pasa. Porque viene la primera pregunta, ¿por qué en esta calamidad Dios no hizo nada? ¿Dónde estaba Dios cuando esto? ¿Dónde estaba Dios cuando quiera? Y entonces sí, tenemos un concepto de Dios desde un punto de vista humano, ni siquiera es el mismo Dios divino. Pero bueno, había una segunda parte, el Dios del judaísmo tardío, que no voy a entrar a comentarlos, y estaba el Dios de la fe, que es el Dios que nos muestra a Jesucristo, y que es un Dios que lo hemos podido ver a través de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo en nuestra vida? En la vida acá, cuando estuvo. Jesucristo pasó haciendo el bien, igual a todos nosotros, menos en el pecado. Y al ver a Él, vemos a un Dios que ama, a un Dios que se entrega. Y entonces, ahí es donde empiezan a hacer esta cuestión de que Dios no me va a castigar. Pero ¿qué pasa? Ese Dios le dice prácticamente a todos los que cura, a todos los que sana y a todos los que perdona, principalmente. Y el mejor pasaje es el pasaje de la mujer adúltera que la encuentran en el Hay pleno otro adulterio y pasaje. la trama. Pero ese me gusta mucho y ahora me contás el tuyo, donde Jesús dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y de los más ancianos, que supuestamente son los que menos pecados tienen porque ya tienen más experiencia y todo, empiezan a irse. Y entonces suena muy bonito hasta ahí. Y se le para a Jesús y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Y nos enfrentamos a una situación muy hermosa que a veces no analizamos. La ley establecía que había que lapidarla. Y Jesús estableció una condición a los demás. Que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y quién era el único que estaba libre de pecado? De Jesús. Y a pesar de que Él pone la condición, Él dice, yo tampoco te condeno. Y es que es hermoso porque Él simplemente utiliza la ley para llegar a la misericordia. Y le dice, vete y no peques más. Y ahí está la clave. O sea, Él nos va a perdonar siempre, pero no peques más. Recién cuando hablabas, me acordé, no sé la cita, si la recordás, la buscás y la compartimos. Cuando Jesús está en el pozo de Jacob con esta mujer, La samaritana. la samaritana, recordás que esta mujer había estado casada y que Jesús le dice, porque le dice, ahora no estoy casado, en eso tienes razón, como que esta mujer ahora no estaba, o al menos yo lo interpreté así, ¿no? Como que no estaba en orden. No sé si está ahí, como si la tenés como para poder compartirla, Sí. la buscás Eh, y... Dice en Juan 14, perdón, ya se me perdió, Juan 4, y ya se me perdió. Bueno, no, si no la... Es en Juan 4, Jesús, en 4:16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús Ahí le está, dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ahí está. Esto has dicho con verdad. Bueno, fíjate, ¿no? Ahí cómo queda plasmado la realidad. Porque esta persona sí estaba ya con un sexto hombre, supongamos que los otros 5, bueno, enviudó, lo que sea, porque Jesús dice, sí, tuviste 5 maridos, es real. O sea que ante los ojos de Dios, 5 maridos. Pero y estás con pero Tampoco es tu marido. no es tu marido, ojo que no es tu marido. Bueno, eso es una realidad social que vivimos. La realidad de
una iglesia que se va formando socialmente, adaptando, o se va, no sé, sí, sería la palabra esa, ¿no? Adaptando al mundo y la fe empieza a tomar un sentido más relativo, en donde sí, la iglesia dice, pero yo creo, pero yo digo, pero a mí me parece, pero yo creo. Y esto lo estamos viendo inclusive ya hasta en el orden ministerial, jerárquico. Cuántos sacerdotes que empiezan con estas cuestiones, sí, pero a ver, yo no creo que sea tan así, a mí me parece, y ahí es donde se frena esta cuestión, es decir, a ver, la voz te parece eh, al lado del magisterio, no tiene nada que ver. Franz, ¿te llegó gente? Están afuera, ya casi entran. Bueno, Continúa, entonces. lo continúo, lo continúo. Yo pongo ahí, así él puede atender tranquilamente a estos clientes. Eh, entonces, se dan estas situaciones, ¿no? O sea, estas situaciones en donde yo lo armo todo a mi medida. Armo todo a mi medida. Y surgen tantas cosas. Decíamos, en RAC hemos compartido una serie de publicaciones que se llaman Síntomas de una fe enferma. Ese es el título de la publicación. Y todos los días compartimos una plaquita. Por ejemplo, la de recién, ¿no? Esta mujer que decía, yo soy católica, me considero católica, me defino católica, pero no elijo el sacramento. No porque esté, porque vamos, a ver, hay personas que no se pueden volver a casar porque tuvieron un matrimonio bueno, que falló, que no fue el matrimonio que soñaron y bueno, no lo pudieron sostener y sufrieron esta cuestión y hoy quieren rehacer su vida con otra persona y ya saben que no se puede, que están unidos a esa otra persona y que hasta que esa persona no fallece no se puede. Entonces surge esta cuestión, ahí regresó Franz. Pero hay otros, yo conozco muchos otros que no tienen ningún freno. Él está libre, ella está libre, ya tienen hijos, hace más de 30, 40 años que están juntos y aún así dicen, no, 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 no. No, no, eso de casarse por iglesia, no. Nosotros ya nos casamos por lo civil, nosotros ya está, ya está. Dios sabe que nos amamos, que a nuestros hijos los amamos, entonces Dios me tiene que entender a mí, se tiene que adaptar a mí. Dios tiene que comprender que en mi libertad yo elijo esto. Y Jesús le responde lo de esta mujer. A ver, sí, tuviste maridos antes, pero esta realidad es que no, No es hoy tu marido. no es tu marido. Y pero ¿cómo si yo, hoy no es tu marido? Bien dijiste, no es tu marido. Entonces, Franz, mientras haces una breve reflexión, yo voy a preparar la segunda plaquita, ¿te parece? Sí, yo quería quizás definir algo que a la gente le cuesta creer. ¿Por qué? Porque normalmente, sobre todo en lo que es Latinoamérica y algunos otros lugares, los gobiernos son elegidos eh, por la democracia, o sea, son países democráticos. Yo sé que hay algunos que abusaron de la democracia, Mm. pero lo que han conocido es la democracia y los que han vivido bajo regímenes totalitarios, bajo un dictador, viven bajo una opresión. Pero vamos a recordar un par de cositas. La primera, el pueblo de Israel, que es de donde nace la fe del cristiano, el pueblo de Israel era un pueblo que vivía bajo una jerarquía. Empezó primero guiado por Dios a través de Moisés, Sí, de Abraham, Moisés, Josué, sí, tal cual. etcétera. Ya después vienen los jueces y ya se cansa el pueblo y piden un rey y Dios les da las consecuencias del reinado. Y ahora, ustedes quieren un rey, pues el rey va a agarrar de tu plata, va a agarrar de tus ganados, de tus cosechas, va a agarrar incluso de tus mujeres, de tus hijas,
y vas a tener que obedecer. Y el pueblo dijo, vamos. Pero bueno, tenemos un rey que no es un rey humano, que es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y que es un rey amoroso y es un rey justo. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque en los países monárquicos, o sea, los que han vivido bajo la influencia de un rey, quizás ya no en la historia reciente, porque vemos que la figura de los reyes en Inglaterra y en España, que son las que yo tengo un poco más claras, sé que hay otros países, es una figura un poco más de adorno, por llamarle de una manera, porque tienen algún grado de autoridad, pero no. En los reinados de entonces, del rey, del pueblo de Israel y de Jesucristo, ¿y por qué digo Jesucristo? Porque él dijo que yo vendré a reinar. ¿Qué hacen los reyes? El rey dice, esto se hace, y los súbditos obedecen. Callamos y obedecemos. Y aquel que no esté de acuerdo, pues se podrá enfrentar a una serie de situaciones que en los reinados tiránicos del hombre, pues hasta la cárcel y quizás hasta vamos a llegar a sufrir castigos, etcétera. Pero en el reinado de Dios, que es un reinado justo, un reinado de amor, un reinado que nos cuida, lo que se da es una orden no para imponernos. O sea, yo creo que tenemos que tener claro, Dios no nos impone nada, Dios nos muestra lo que Él quiere y nos dice, si ustedes siguen esto que yo les estoy mostrando, lo que es la ley de Dios, la ley de Jesucristo ya para la nueva alianza, ustedes van a ser felices, ustedes van a vivir bien, ustedes no van a necesitar nada. Ese es el reinado de Jesucristo, pero no le creemos. Y no lo queremos así, porque queremos, como estamos acostumbrados a berrear y a pegar gritos cuando algo no nos gusta, pues queremos con nuestro rey del alma hacer lo mismo. ¿Qué vas a decir? Sí, es como, a ver, para ponerlo en un plano que entendamos todo, es como el manual del creador. O sea, el que te formó y te creó sabe que si se vive, o sea, si esta criatura que es creación de Dios, Dios es el creador, este creador dice, bueno, yo ya comprobé que si esta persona hace esto, se estropea, o sea, se daña. Entonces ya comprobé también que si hace esto otro, también se daña. Y ya comprobé que si hace esto otro, se daña. Entonces dice, manual del creador, esto no te conviene hacerlo. Esto no te conviene hacerlo. Esto otro no te conviene hacerlo. Esto sí, dale para adelante por acá. Pero la criatura dice, no, no, ¿quién es este para venir a imponerme condiciones? Y es el creador, el que te hizo, sabe, te conoce, conoce qué te hace bien, qué te hace mal, quiere que te haga todo bien, quiere que seas feliz, quiere regalarte la posibilidad de compartir con él la vida eterna. Manual del creador. Y la criatura lo rechaza, la criatura se rebela, la criatura se levanta contra el creador, contra ese manual, y dice, no, acá yo le voy a comprobar a este dictador, como dijiste recién, que lo que está diciendo es una mentira. Y terminamos todos hecho añicos, como se dice en otros países, hecho pelota por dentro, porque, bueno, el vacío, las depresiones agudas que hay en estos días, que ya el psicólogo ya prácticamente ya necesitamos de psiquiatras en algunos casos, y cómo han crecido estas figuras, todos porque rechazamos el manual del creador, porque supuestamente nosotros somos todopoderosos, nosotros somos todo, eh, 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 conocemos todo, ¿no? La soberbia muchas veces nos gana. Franz, Sí. ahora vas a explicar bien lo de la monarquía. Voy a compartir otra plaquita, porque esto también habla mucho de la fe de hoy. Más de todo de muchos hombres, porque si hay personas que vemos en la iglesia y que abundan
en mayoría, no sé cómo será en tu país, en mi país al menos es así, gran diferencia y gran mayoría mujeres. O sea, si hay 10 personas en la iglesia, acá 9 son mujeres. Ok. Los hombres, mucha cancha, mucho fútbol, mucho bar, pero poca espiritualidad, o al menos es lo que se ve y se ve en lo aparente ahí en la misa, en la Santa Misa. Ahí te comparto una plaquita y dice, esta es otra publicación que hicimos en RAC. Dice, yo me considero católico, no recuerdo sinceramente ahora de qué nacionalidad era este testimonio. No voy a misa, dice este hombre, porque no creo en los curas. Tampoco me confieso con ellos porque creo que no pueden perdonar los pecados. Repito, tampoco me confieso con ellos porque creo que no pueden perdonar los pecados. O sea, es como decir, creo en Dios, rezo todas las noches o todas las mañanas, yo tengo una fe, soy católico, porque lo dice yo me considero católico, pero no voy a misa y no me confieso. Por esto y por esto. Otra situación más social que todos vemos, no sé cómo será en tu país, acá se ve y Sí. mucho, que somos más católicos de nombre que de práctica, ¿no? De ejemplo. Y esto se ve mucho. Sí, mira, yo esa parte, yo a veces trato de entenderla y me cuesta montones porque, o sea, no sé si es ignorancia, no sé si es arrogancia, mm, me confunde mucho la persona que habla así, porque vuelvo a lo mismo, yo sí estoy en parte con lo que esta persona dice, yo estoy en parte de acuerdo. Ya no creo en los curas. Estamos completamente de acuerdo. Yo tampoco creo en ellos. Pero yo creo, sí, 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 en serio. Es que si fuéramos a creer en los curas, ¿cuántos curas vienen a decepcionar la fe de la gente? Porque los que ponen la fe en el hombre van a caer. Tal Yo cual. le decía a la gente en las catequesis, mire, cuando ustedes se casen, no pongan toda la fe en su pareja. Ella se la puede equivocar. Y así como usted se ha equivocado, ella puede equivocarse y va a tener que perdonarla. Pero que no, va a tener que perdonarla porque todos nos equivocamos. Pero si usted pone la fe en algo más fuerte, en algo más sólido, se pone la fe en Jesucristo y nos va a guiar. Amén. Y nos va a guiar lo que es Jesucristo y su Santo Espíritu a través de su iglesia. O sea, ¿qué más? Yo no creo en los hombres. Ahora, el asunto de que no me confieso con un sacerdote porque él no es capaz de perdonar, estamos de acuerdo. El sacerdote no es capaz de perdonar, el que nos perdona siempre es Jesucristo. Entonces yo creo que es por eso le decía, ese me confunde. Yo creo que es un error de formación, porque no somos capaces de ir a buscar qué es lo que enseña la iglesia y que cuando yo me voy a confesar, qué es lo que voy a hacer. Y yo eso creo que lo hemos hablado en otros Sí. programas y retomarlo un momentico, pues no nos va a caer mal. Nosotros vamos a ser perdonados por Jesucristo a través de una herramienta que se llama sacerdote. Pero no es el sacerdote, es Cristo mismo, es Dios mismo el que nos perdona y lo dice muy claramente por el poder otorgado en mí, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no es el sacerdote. Él simplemente actúa en ese momento como persona de Cristo y en el nombre de la Santísima Para Trinidad. aquellos que, para aquellos que dicen, bueno, pero esto es palabra de Franz, enseñanza de la iglesia. Sí, es enseñanza de la iglesia, son palabras de Franz que están tomadas de la Sagrada Escritura. El Evangelio de San Juan, Jesús dice en el capítulo 20, verso 21, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. O sea, hay un envío, hay un mandato, hay una orden dada a ese grupo selecto y algo antes de decirles a qué los enviaba, eh,
Él sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. O sea, que en ellos, con ellos, va el Espíritu Santo, que en definitiva es el que termina de conjugar o cerrar esta realidad, ¿no? Del perdón. Y después le termina diciendo, y a los que perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que se los retengan, o sea que también hay un discernimiento que Dios da en manos de la iglesia, en manos de los apóstoles en este caso, y de los sucesores de los apóstoles, que hoy son los obispos y los sacerdotes, pone esa capacidad de poder discernir, que hay momentos, hay situaciones, hay pecados en donde el sacerdote o el obispo tendrán que decir, y no, esto no se puede perdonar, o porque no hay un propósito de enmienda, o porque no hay un verdadero arrepentimiento, o porque, no sé, por el tema que sea. Que has Hay, dicho dos cosas muy, muy interesantes. La primera es que Él va a perdonar todo cuando hay arrepentimiento. Y la confesión, si la persona no se arrepiente, y también lo hemos hablado otras veces, si no hay un arrepentimiento verdadero, por más veces que vayas ante sacerdote, no serás perdonado. No porque Dios no pueda perdonarte, sino porque si no te arrepientes, no es posible. Y la otra, ahora que me acuerdo de nuevo, porque mi cabeza sigue así medio olvidadiza. sí. Entonces, te interrumpí, sigue adelante. No. Hay un comentario de Gabriela Juárez, dice, pero cuando dicen eso de los curas es más porque no creen que Jesús actúe por medio de ellos. Pero bueno, Ok, Gaby, lo ok, acabamos de decir, ¿no? pero vamos a explicar un poco, perdona, es que era eso lo que le quería ampliar. Como el Padre me envió, o sea, ¿a qué vino Jesús? ¿Cuál es la misión de Jesús en la tierra? ¿A qué vino? A morir por nosotros, sí, pero ¿por qué? Jesús viene a reconciliar al hombre con Dios. Mm, Esa es la misión de Jesús, venir a reconciliar al hombre que se ha alejado de Dios, a reconciliarlo, a volverlo a Dios. Entonces, como el Padre me envió a reconciliarlos con Dios, así los envío. Ahora le toca a ustedes, apóstoles, y los apóstoles actualmente son los mismos obispos, con un nombre diferente, pero es lo mismo, el obispo y el apóstol, y lógicamente después los presbíteros, reciben esa orden, ¿verdad? Es que es un mandato de Dios, como el Padre me envió, o sea, me envió para reconciliar al mundo, así los envío para que ustedes sigan reconciliando al hombre con Dios. Entonces, sí le dio el poder, que no se quiera aceptar porque sí, es otro tema. el problema, no, el otro tema no, el programa de hoy es ese, porque queremos hacer a Dios a nuestra A medida y que nuestra Dios medida. haga lo Exacto. que yo quiero, como yo quiero y donde yo quiero. Entonces no me conviene aceptar este mandato de Dios, ¿verdad? Sergio Valentín Vera dice, de palabra se dice católico, pero por los hechos es protestante, o sea, en función a Triste, la plaquita. Y triste. Claudia Patricia Montoya cuenta un testimonio, dice, me sucedió antes de Semana Santa, fui a confesarme, le comenté al sacerdote que estaba nerviosa y él me dijo que estaba en el lugar equivocado, que me fuera donde el médico y yo le respondí, es que ustedes también son médicos del alma y me confesé. Bueno, qué bueno Amén, que se amén. pudo confesar. Franz, hay otra plaquita, hay muchísimas, porque esto es algo que venimos compartiendo en RAC todos los días, pero hablan un poco de este relativismo moral. Me pongo yo más grande para que se pueda ver mejor y dice así, yo me considero católico, este es otro hombre, otro testimonio, me han dicho que el Reiki no tiene relación con nuestra fe, y de hecho no lo tiene. Dice, yo lo he practicado muchas veces y es algo que me gusta. La iglesia debe tener miedo de que se queden sin el monopolio de la fe. Wow. Bueno, ahí volvemos, ahí estamos los dos. No, no sé cómo decirlo, pero es como que hay toda una moda desde hace un par de años, y cada vez más fuerte de esto que se nos va metiendo, de esta cultura oriental, que en realidad ni es oriental, es una mezcla, ¿no? Que la energía zen, que la meditación trascendental, que el reiki, que el yoga,
que tantas cosas que se van metiendo y empiezan ¿cómo decirlo? Empiezan a corroer la fe del católico, porque sobre que no estamos formados, lo decíamos recién, que yo un poco opino sin conocer ni siquiera lo que enseña la iglesia, ¿no? Lo que Jesús mandó. Y otro poco que se nos mete de afuera, de que dejamos entrar, por ejemplo, esto del Reiki, ¿no? ¿Qué problema? Porque si uno empieza a meterse dentro de esta doctrina, porque ellos también tienen una fe, tienen una doctrina, para ellos el Dios, nuestro Dios, no es el Dios de ellos, en el sentido de que para ellos Dios es un ser impersonal, que es una energía universal, cósmica, y entonces he escuchado, inclusive hace 2 días atrás, a un sacerdote decir que no pasa nada porque ahí es una cuestión corporal. Y yo decía, a ver, no pasa nada. ¿Cómo encaja o cómo hacemos encajar un Dios trinitario personal, o sea, 3 personas, con un Dios impersonal, una energía cósmica? O sea, ¿cómo encajo eso y cómo hago que eso no choque internamente con mi fe, que no genere ahí confusión? Porque cuando entra la confusión, empieza la duda y demás, todos sabemos en qué termina. No, y es algo que hemos hablado. Yo le recomendaría algo que también en otros programas hemos leído, este documento, Jesús, portador del agua de la vida. Vamos a ver si lo encuentro, para me da tiempo de ponerlo, o si no, pues lo pueden googlear, Jesús, portador del agua de la vida, y donde vamos viendo cómo dentro de los engaños, principalmente de lo que llamamos nueva era, está eso precisamente. No, mire, eso no es nada que ver, eso no es ni siquiera religioso, es una situación de ejercicio, de relajamiento, y etcétera, etcétera. Te dicen un montón de cosas, pero te invitan a dejar al Dios de los cristianos, para seguir un Dios impersonal, como bien, muy, muy, muy bien lo has expresado hace un instante, Franco. Pero a ello yo les recomendaría eso. Primero que nada, busquemos este documento de la iglesia, porque hay otro detalle, es que hay un montón de cosas que quiero decir y se me van yendo y se me van yendo. La iglesia, nosotros llamamos siempre a la Santa Madre Iglesia. ¿Por qué le llamamos así? Vamos a ver, los que tenemos una madre que no tiene problemas emocionales, Emocionales, sí. sabemos que nuestra madre va a dar la vida por nosotros. Que una mamá, bueno, aprovechemos dándole felicidades a las madres en su día. Y qué mejor ejemplo, me acordé, aquí en Costa Rica hoy no es el Día de la Madre, pero en la Aquí mayor tampoco. parte de Latinoamérica sí lo es. Entonces, bueno, ¿será que Dios nos regaló este recuerdito para explicarlo? Las mamás van a dar la vida por sus hijos siempre. Y así lo hace la Santa Madre Iglesia, porque la Santa Madre Iglesia sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y se va a entregar hacia nosotros con sus enseñanzas para hacerlas de verdadera utilidad, de verdadero beneficio para nosotros. Entonces, si la Santa Madre Iglesia nos los está advirtiendo, volvemos a caer en lo mismo. Es que no, eso lo dicen ellos, pero como decía alguien por ahí, ¿será que la iglesia tiene miedo de perder su parte, Su monopolio, decía. su monopolio? Imagínate. No, la iglesia no tiene miedo. Si la iglesia ha perdurado por 2000 años y seguirá perdurando hasta el final de los tiempos, pues qué miedo va a tenerse si la maneja el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces, o sea, ¿por qué no escuchamos a lo que dice la Santa Madre Iglesia? Acá hay dos comentarios. Un comentario de Alberto Sanabria que dice, debe venir un poco en función de la confesión de los pecados, dice, un protestante no es hermano de un católico porque es un hereje, no hay relativismo aquí. Bueno, tendríamos que explicar esa parte, Franz.
¿Cómo te digo? Eh, los hermanos no católicos, los hermanos protestantes, no necesariamente son herejes. O sea, tenemos que irnos a la definición de lo que es la herejía y no necesariamente son herejes. Porque hay dos clases de protestantes. Bueno, pueden haber más, pero hay dos que se definen muy claramente. El que nació dentro del protestantismo y el que es simplemente llega un grupo de gente, lo convence y se fue. Y entonces estábamos diciendo que está apostasando de la fe. Pero la persona que nació en el protestantismo de padres protestantes, ellos están aprendiendo o están siendo educados en el protestantismo. Así como nosotros, la gran mayoría hemos sido formados en el catolicismo. Entonces, no necesariamente, muchos de ellos no son necesariamente un hereje. Y además recuerde que lo que nos hace hermanos en Cristo, sí, José López dice que hay 70,000 clases de protestantes. Bueno, lo que nos hace hermanos en Cristo es el bautismo. Y si un hermano protestante ha sido bautizado en el nombre de la Trinidad y está formalmente como tal, es hermano, aunque nos duela, aunque no queramos, ¿verdad? Entonces, lo que nos separa realmente de ellos es la creencia y sobre todo la pertenencia a la iglesia bajo la autoridad del Papa. Dios es Dios en todo momento y lugar, incluso en medio de la puerta. Dice Ulises. Ulises dice primero, se debe entender que Dios es Dios, incluso, bueno, lo voy a arreglar yo, a ver, se debe entender que Dios es Dios en todo momento y lugar, incluso en el medio de una puerta. Algunas ocasiones le decimos a Dios, tú puedes manejar todo en mi vida, pero en esta parte no. O sea, como que hasta acá, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, vamos a hacer así, hasta ahí. Dice, esta sección de mi vida es mía, por ejemplo, en la sexualidad. Le decimos a Dios, mi sexualidad es mía, eso ya lo decido yo, o esa yo la decido, dice él, ¿no? Bien, sí, es el gran problema de esta fe de un Dios a mi medida, ¿no? Hay otra plaquita, Franz, de muchísimas. Yo me voy a poner en primera plana ahí para que la puedan ver. Dice, bueno, esto es una mujer, no recuerdo tampoco de qué país, es un testimonio, dice, yo me considero católica, soy una mujer que vivo la espiritualidad con libertad. Me encanta todo lo que ofrece la cultura oriental. Bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Amo el yoga, por ejemplo, en este caso. Me han dicho que no es compatible con la fe cristiana, pero yo me siento bien así, ¿no? Esta cuestión de, no sé si de sentimentalismo o de, no sé. Mira, a mí a veces me asusta un poco hablar de pecado como una manera de asustar a la gente. No es mi objetivo. O sea, yo no digo, es que si usted sigue pecando se va al infierno, aunque sea una realidad, porque yo lo que busco o lo que trato de entender es por qué la persona permanece en el pecado. Pero cuando yo así me siento bien, y es que yo diría que el 100% de los pecados que cometemos es porque nos hace sentir bien. Vamos a ver, la gula, qué rico es comer. Y yo soy diabético, pero si después de una comida rica me sirven un postre, y aunque no tenga espacio, y yo trato de comerme el postre y guardarlo, y es riquísimo. Del sexo ni que se diga, es algo que es sabroso como experiencia humana. Pero bueno, es conveniente o no. Y así cualquier pecado, mira, si usted está con una cólera y en ese momento agarra un revólver y le pega 3 tiros a la persona, en ese momento usted desahogó su cólera y se sintió bien. Posiblemente poco tiempo después vas a enfriarte y darte cuenta que lo que Cometido un hiciste error. estaba mal. Exactamente. Entonces, sí, estar en el pecado es sentirse bien por un momento, pero no es un sentirme bien real, es una manera de que el maligno nos arrastra para hacernos caer, como dice por ahí,
no se trata de que yo me siento bien, porque entonces yo mejor ya no voy a la iglesia católica porque ahí me piden un montón de cosas. Mejor voy a ir a otra iglesia donde me permitan mi pecadito, tranquilo. No, Ahí hay no, un comentario de Claudia que dice, no solo se trata de sentirme bien, se trata de ser agradable a Dios. Y Jessica, a quien saludamos, que es desde Argentina, dice, todo me está permitido, mas no todo todo me me... conviene. ¿Eh? Tal cual, tal cual. Sí, es un tema, muy, muy actual esto, ¿eh? Es muy actual. No sé cómo. A ver, Alberto dice, bueno, tal cual, lo que dijo Jessica. Ya Pablo lo dice, todo me está permitido, mas no todo me conviene. Así es, Alberto. Eh, Decía, es un tema muy, 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 muy actual que lastimosamente va creciendo. Esto, yo en lo personal creo que se debe mucho o muchísimo a la falta de conocimiento, a la ignorancia. Hace una hora atrás estaba con mis chicos de catecismo de confirmación. Yo tengo, lo voy a contar porque hoy concretamente me sirvió para esto de este programa de hoy. Una chica, una nena, eh, me dice, profe, pero a ver, tenemos al final siempre 20 minutos que son de preguntas y respuestas, donde ellos sacan todas sus dudas bueno, y trato de respondérselas en función de lo que enseña la doctrina de la iglesia. Entonces me hace una pregunta, se la respondo y me dice, no, pero pará, no, vos me estás mintiendo porque yo lo vi en TikTok y no dice eso. Bueno, pero le digo, a ver, acá no te está respondiendo Franco. Vos fíjate que te estoy leyendo una cita bíblica concreta en donde Dios nos enseña algo concreto en función a eso que es un pecado. Entonces, una cosa es lo que dice TikTok, que puede ser Franco, puede ser Pedrito, puede ser Pepito, que da una opinión, y otra cosa es lo que enseña Dios y que después lo toma la iglesia y la iglesia también lo baja, lo entrega a sus hijos. Entonces, yo creo que esto de esta nena de hoy es un poco lo que pasa ahí a nivel social. Es una fe que quizás se va formando en, en redes sociales, en la tele, en la radio, en donde yo voy escuchando una cosa, voy escuchando la otra y es como que voy armando y en ese voy armando es un poco como decíamos recién, a mi medida, ¿no? Pongo un poco de esto que me sirve, un poco de esto otro, un poco de aquello y en función de eso creo que es mi fe va por ahí, por eso voy tomando decisiones que muchas veces hasta resultan equivocadas. Sí, sí, sí. Vamos a ver. ¿Dónde estamos formándonos? TikTok, como cualquier otra red social, como puede ser Facebook, puede ser YouTube, puede ser Instagram, no sé. Cualquiera de las redes sociales. ¿Quién está hablando y en nombre de quién está hablando? Ok, porque tristemente nos ha tocado, no sé si la palabra correcta es lidiar con sacerdotes, con consagrados que empiezan a hablar contrario a lo que establece la fe. Y ahora imagínense, si nos toca con sacerdotes, ahora, ¿cuánto más no lidiará la gente que no ha buscado formación o que ha tenido una formación un poco, un poco tibia? ¿Cuánto más no irá contrario? O sea, TikTok dice esto, pero ¿quién habla por TikTok? ¿Quién dice que TikTok, la página que esta chica está viendo, es oficial de la iglesia? No, no, que por lo Hasta general eso nos son, toca, hasta eso claro, nos toca. Perdón. no, que tal cual, o sea, esta nena había visto algo de un Franco cualquiera que estaba dando claro, una noticia ahí sobre algo que es doctrina de la iglesia, pero lo estaba enseñando mal, y imagínate lo que decías vos recién,
si para colmo esta nena encuentra en TikTok a un consagrado, con su clérima vestido de sacerdote y enseñando algo mal. O sea, peor todavía, ¿no? Porque eso es más complejo todavía. ¿Mm? En una ocasión, Franco, recién empezaba yo en RAC, empiezo ya a buscar temas para compartir con los grupos de WhatsApp, y resulta que me encontré un tema que me pareció interesante. No lo terminé de leer, gran pecado mío, y lo paso a los grupos. Cuando empiezan a llegar mensajes, mire, esto es protestante, ustedes son protestantes, ok, y ta. Y recuerdo que yo pregunta Bruno en ese entonces que quién había pasado eso, y le digo que fui yo, y que sí me había equivocado, que qué iba a hacer. O sea, yo mismo me equivoqué, y entonces el hermano Ulises, que por ahí espero que todavía esté, y yo no sé si él se acordara de eso, dijo, bueno, no, aprovechemos para formar y enseñar. Y entonces hicimos una explicación bastante buena, sin entrar en mentiras, porque jamás vamos a entrar en mentir, pero sí que aprovecháramos el error para darnos cuenta de cómo nosotros ocupábamos estar al tanto y estarnos formando, que muchos aceptaron esa enseñanza porque la decíamos nosotros, pero que pudimos ver de que aún nosotros podemos equivocarnos y fallar. Yo, con mucha pena, con mucha vergüenza en esa ocasión, tenía poco de ingresado, y Ulises me lo arregló, ya que por ahí lo vi, espero que alguien se acuerde, pero más que arreglarlo es dónde estamos nosotros ubicando nuestra fe, dónde estamos ubicando nuestra formación, a quién estamos buscando, y sobre todo retomar un poco esto del tema de hoy. ¿Por qué Dios tiene que adaptarse a lo que yo quiero y no yo, sabiendo que mi Dios es mi creador, es el que me hizo, el que sabe lo que me conviene y lo que no? Y aunque a muchos les duela, dejó una iglesia para que nos educara y nos formara. ¿Por qué entonces yo sigo metiendo cabeza en que Dios tiene que ser como yo quiero y no soy yo el que tengo que acomodarme a lo que Dios ha querido? Repito, y lo dijimos al principio, no porque me lo impongan, no porque si no me voy al infierno, no porque A o B, sino porque por amor Él nos enseña lo que nos va a llevar a estar un día en la vida eterna, en la vida que Él nos ha prometido. Amén, amén. Bueno, Franz, a ver, porque hay muchísimas plaquitas más, daría para seguir un montón. A ver, a la gente, al que está del otro lado, porque está bien, dijeron todo lo malo, todo lo malo, todo lo que se hace allá afuera, que hacemos todos, que elegimos de mala manera, que si no es el yoga es el reiki, que si no es el reiki el horóscopo, que si no es el horóscopo será la meditación trascendental, y si no será, no sé, tantas cosas que hacemos, que no estoy casado por iglesia, que, no sé, elegí divorciarme porque no prioricé la familia, más allá de las realidades que hay, que son muy diversas, cada realidad es un mundo, tantas cosas que suceden. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es formarnos. Amén. Necesitamos los católicos formarnos. Formarnos en la verdadera doctrina. Yo sé, hermano, hermana, yo lo sé. Es aburrido, es tedioso, es un problema. Para muchos es pesado, para muchos es complicado, para muchos es esta cuestión de la excusa de no tengo tiempo, para muchos será esta cuestión de que, no sé, tengo poca conectividad, no tengo recursos, pero la realidad es que hoy la iglesia, y digo la iglesia, y me atrevo a decir los laicos, porque en este caso estamos hablando de una página que es netamente llevada adelante por laicos, católicos, y que estamos tratando de dar una enseñanza todos los martes de acuerdo a la doctrina
de la Iglesia Católica, de la verdadera doctrina, de una manera sana. Hay muchas páginas. Ejemplo, hay una página que yo sigo que para mí es de formación pura y que me encanta. El obispo Monseñor Munilla, que tiene una página que se llama enticonfio.org, que lo pueden encontrar en YouTube. Yo es una página que amo porque explica el catecismo de la Iglesia Católica de una manera tan actual, tan linda. Hay otro programa que se llama Showcat, que también es el catecismo de jóvenes, que lo desarrolla de una manera... Bueno, como esas páginas, ¿cuántas páginas, cuántos programas de los cuales nosotros nos podemos valer? Y muchas veces, antes de estar mirando o sintonizando un programa de Chimento, un programa de política, que no es más que problema, guerra, engaño, persecución, difamación, calumnia, poder estar alimentándonos de doctrina, formándonos en la fe, para después nosotros también poder ser testigos ahí en el mundo, porque si no, ¿qué nos pasa? Que sí, yo escuché algo, sé que quizás esto está mal, pero si tengo que dar razón de mi fe, si tengo que dar razón de mi esperanza, si tengo que dar razón de la doctrina que vivo o que debiera de vivir, y no la puedo dar porque no sé cómo responder, porque no sé de lo que estoy hablando, porque no sé. Entonces eso es triste. Necesitamos, como cristianos, como católicos, formarnos. Es hora, es momento de que tomemos la posta y empecemos a formarnos. Ahora sí, Franz, no sé qué querés agregar. Rápidamente, el discernimiento. Pidamos al Señor que nos dé el discernimiento para entender, para comprender cuando algo no está bien. Es muy fácil decir, yo creo por esto y esto, pero si no tenemos, como lo acabas de decir, la formación, al menos busquemos el discernimiento. Mi primer consejo, y lo dijimos al principio del programa, por aquellos los que no han llegado, no sigamos personas. Somos seguidores de Cristo, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica tiene muy claramente la enseñanza, la formación que debemos llevar a través, por lo menos en principio, del catecismo de la Iglesia. Si por A o por B no encontramos algo directamente en el catecismo, que va a ser muy difícil, todo lo que está en el catecismo de la Iglesia está claramente definido en la enseñanza de los apóstoles, en la enseñanza de la Iglesia, valga la redundancia. Si por A o por B no estuviera, pues busquemos al sacerdote, a nuestro párroco, o a alguien que efectivamente sepamos que va a ayudarnos, que va a darnos, trato de amarrar la idea, que nos va a guiar en la enseñanza de la Iglesia. Porque Bien. muchos se dirigen a través de predicadores, a través de páginas. Hay muchos muy buenos, hay otros que quizás desviaron su camino y bueno, a entender de que nosotros seguimos a Cristo, no seguimos personas. Y por tanto, quiero que me entiendan lo que voy a decir. Yo puedo ver al Papa Francisco salir de un centro de mujeres de la vida callejera, y a mí eso no va a mover mi fe, porque el Papa Francisco es un hombre y es un hombre que tiene la Iglesia como principal, pero el que él se equivoque no va a mover mi fe. El que Franco o Fran se equivoquen no tiene por qué moverle la fe a nadie. Somos seres humanos, vamos a fallar. Pero si ustedes tienen la certeza de la enseñanza de la fe católica, a través del catecismo y a través de todo lo que es el magisterio, excelente. Ahí podemos sacar las dudas, y si no, pues vamos directamente.
o con nuestro sacerdote párroco o con nuestro obispo. Carlitos, te agradezco montones porque estoy viendo que me pasaste Jesucristo portador del agua vida, de la vida. Voy a ver si lo podemos subir al Facebook por lo menos para poderlo compartir con los hermanos, porque en este momento no tengo cómo subirlo, pero... Pasame el link y yo lo No, pongo no, acá en él los me comentarios. pasó el PDF, él me pasó el PDF. Bueno, mientras vamos hablando, yo lo busco y lo voy a compartir acá para que lo tengan todos. Los va a llevar directamente a la página de la Santa Sede. Acá Excelente. estamos. Ahí lo pego. Es el documento. Ahí está en todas las redes que estamos transmitiendo ahora en vivo. Franz, 1 hora 5 de programa. Es momento de Wow. despedirnos porque el tiempo se fue. Es súper tirano. Y bueno, agradecerles a todos por haber estado. Sé que no hemos tocado nada porque hay tantas prácticas que hay afuera que van en contra, que contradicen nuestra fe. Y bueno, hemos visto algunas, muy poquitas cositas ahí que se dan de mano de católicos, bueno, que la verdad que necesitamos corregir y para eso, como decíamos antes, es muy, muy importante estar apegados, como decía Franz, al magisterio de la Iglesia, a la enseñanza de la Iglesia y formarnos. De mi parte, gracias a todos por haber estado, gracias por los comentarios, por todos los que estuvieron acompañándonos. Compartan este contenido con otros hermanos para que aquellos que están en el error, muchas veces hay gente que no sabe, hay gente que escuchó, que sí, pero que ni siquiera sabe por qué lo que está haciendo está mal. Entonces, este tipo de programas, que sí, son largos, es más de 1 hora, pero que les puede abrir un poquito un horizonte distinto y pueden darse cuenta que no están haciendo las cosas a lo mejor como Dios manda. Nada más Franz. agregando a un comentario que estoy leyendo de José López: obedecer lo que más cuesta, por eso muchos se van a lo fácil y se hacen protestantes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué lo retomo? El primer pecado, el pecado original, fue la desobediencia. Satanás se vestirá hasta de ángel de luz y se vestirá de todo lo que quiera, pero nunca de obediencia. Entendamos y aprendamos a obedecer la palabra de Dios, los mandamientos de Jesucristo, que han sido plasmados únicamente en la Santa Madre Iglesia Católica a través de su enseñanza, de su doctrina, de su magisterio. Agradecerles de todo corazón, esperarlos nuevamente el próximo martes. Esperemos que más puntualitos, porque a veces se da eso, aquí en su página del Rincón de Apologética y su programa Diálogo entre Hermanos. Gracias, Y gracias. gracias a Católico Defiende tu Fe, Y a porque todos los muchos de los que nos siguen lo están haciendo desde ahí, y gracias también a las demás páginas hermanas que transmiten este contenido. A todos gracias, nos vemos el próximo martes. Chau, chau, chau. chao, Chau. chao.